Los fenicios trajeron la ciudad a la península ibérica, o eso es al menos lo que dice la historia oficial. Los fenicios y los griegos importaron el fenómeno urbano, la construcción de urbes como centros de organización del territorio. Y antes lo que construyeron las numerosas civilizaciones que por el solar ibérico han pasado, no fue más allá del rango de poblados, meras aldeas y villorrios. Por supuesto, no todo el mundo está de acuerdo. ¿Cómo que aquí no hubo ciudades? ¿Y los Millares, o Valencina, o más tarde el Algar? ¿Cómo que no pueden ser considerados como núcleos urbanos? El debate y la discusión quedan abiertos. En arqueología, ¿qué es lo que se entiende como ciudad? ¿Cuándo surgieron los primeros núcleos de población en la península ibérica? Y, sobre todo, las poblaciones que hemos mencionado. ¿Se pueden considerar ciudades o realmente hay que esperar a los fenicios para hacerlo? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa de historia planteada desde la heterodoxia y la especulación. Misterios arqueológicos, imperios olvidados, viajeros intrépidos, intrigantes, relatos. Hay quien señala que Jericó fue la primera ciudad de la historia. Jericó, emplazada en la actual Palestina, aquella que la Biblia menciona, cuyas murallas se desplomaron cuando los ejércitos hebreos desfilaron alrededor tocando trompetas. En sus inicios fue erigida hacia el 9600 a.C. Emergió como un rectángulo de tan solo 4 hectáreas de extensión, embutido entre murallas. Si bien eso resultaba suficiente para que destacara sobre el resto de poblados, puesto que esas murallas diferenciaban lo que había dentro de lo que había fuera. Ya no todo era campo, el territorio no era un espacio continuo, sino que el ser humano había introducido una discontinuidad, un muro, un límite, que distinguía entre naturaleza y civilización. Ahora bien, ¿era una ciudad? No, definitivamente no. Todavía no podía considerarse ciudad. ¿Por qué? ¿Qué criterios deberíamos emplear para considerar que algo sea una ciudad? Por ejemplo, en primer lugar, la ciudad ha de ser un asentamiento permanente, ocupado durante todo el año. De este modo, si alguien descubriera en Göbekli Tepe las casas que sus visitantes habitaron, no podría considerarse ciudad, puesto que eran gentes nómadas que solo moraría de manera intermitente allí. En segundo lugar, debía ser hogar de familias. Me refiero a que debía haber mujeres y hombres conviviendo en el mismo sitio y teniendo y criando en él a sus hijos. Esto parece simple, pero no lo es tanto en cuanto desestima tipos de emplazamiento como los poblados mineros, destinados específicamente para extraer mineral, o los emporios comerciales en los que simplemente la gente se dedicaba a intercambiar productos. Como tercera disposición, en la ciudad se concentraban eminentemente las actividades secundarias y terciarias. ¿Esto qué quiere decir? Refrescando conceptos básicos de geografía económica, el sector primario es el dedicado a la obtención de recursos de naturaleza con actividades como la agricultura, la ganadería, la caza o la pesca. El sector secundario es el destinado a la transformación de estos recursos en productos manufacturados, tal cual sucede con la artesanía o la industria. Y el sector terciario es el relegado a los servicios, a la producción de bienes inmateriales como la administración, la religión, la sanidad, la educación o el comercio. En definitiva, en la antigüedad, en la prehistoria, la estricta casi totalidad de los seres humanos, y con casi totalidad me refiero a porcentajes superiores al 95%, se dedicaría a la obtención de alimentos a través de la caza, la pesca, la agricultura o la ganadería. Es decir, eran eminentemente primarios. Y frente a esto, la ciudad invertía la tendencia, siendo un lugar donde, no quiero decir la totalidad,
ni siquiera la mayoría de la población, pero sí que un porcentaje elevado de la misma ejercería actividades secundarias o terciarias. Serían artesanos, médicos, sacerdotes o comerciantes. Y, finalmente, aunque hay bastantes más criterios, pero no es momento de enumerarlos todos, la última condición que por ahora barajamos es que la ciudad había de ser un núcleo jerárquico superior a otros núcleos de población en el entorno. Me refiero a que entre poblados las ciudades estuviesen en un escalafón superior. Dicho de otro modo, las ciudades fueron erigidas por sociedades jerárquicas con una clase gobernante y funcionarial concentrada en estos núcleos como lugares de nivel administrativo superior, desde los que se gestionaban los recursos y se tomaban las decisiones. En definitiva, las ciudades como lugares de gobierno y administración del territorio. Pues bien, señalados estos 4 principios, Jericó en sus inicios no fue una ciudad porque, a pesar de ser un asentamiento permanente y con familias, se dedicaba eminentemente a la agricultura, así como desde él no se gestionaban otros poblados de la zona. Habrá que esperar varios milenios, hasta el 3500 a.C., cuando podamos reconocer las primeras ciudades con todas las condiciones satisfechas, en Mesopotamia, con ejemplos como Uruk o Huarca y Yended Nasser, y unos cuantos siglos más para verlas en Egipto. Ahora es cuando llegamos a la península ibérica. ¿Y aquí qué? ¿Qué había por la zona? Curiosamente, hacia el 3000 a.C., hace 5000 años, más o menos coetáneo con el surgimiento de las primeras urbes en Egipto, el mundo peninsular, sobre todo hacia el sur, se componía un panorama bastante desarrollado. Nos encontramos en el Calcolítico, en la Edad de Cobre, caracterizada por el uso todavía extensivo y mayoritario de la piedra pulida en las herramientas, pero también por los primeros empleos de los metales, en especial del cobre, aunque fueran elementos decorativos. En el Calcolítico peninsular hemos de distinguir 2 zonas que vamos a denominar oriental y occidental. El área occidental comprende todo lo que queda al oeste de las cordilleras béticas, como el Valle del Guadalquivir, Portugal, etc. Este sector occidental tuvo un enorme desarrollo y relevancia. Por ejemplo, mencionar el yacimiento de Marroquíes Bajos en Jaén, cercano a las 100 hectáreas de extensión y organizado en torno a 5 círculos concéntricos. O el asentamiento de Valencina de la Concepción, que superaba ampliamente las 400 hectáreas. También yacimientos como los de la Ría de Huelva, la Pijotilla en Extremadura, Cortijo Lobato o los núcleos fortificados de la península de Lisboa. Amén de muchos otros poblados identificados de menor extensión, casi siempre organizados bajo la fórmula de círculos concéntricos. En resumen, el mundo calcolítico occidental era un panorama de enormes y numerosos núcleos de población, alcanzando algunas cifras de varios miles de habitantes, bastante desmesurado para la época, y uno de ellos, el de Valencina, sopesando magnitudes entre los más grandes del mundo de aquel tiempo. En definitiva, en este sector occidental, hace 5000 años hubo importantísimos emporios, urbes vibrantes cerca del mar, con talleres de fabricación propios y redes comerciales que se extendían hacia África, el norte de Europa y el otro extremo del Mediterráneo. Pero lo que nos impide afirmar que esos grandes poblados fueran ciudades es la falta de constancia de un nivel administrativo superior. ¿Qué quiero decir? Sobre un mapa podemos situar todos los poblados que por ahora hemos identificado y catalogado del Calcolítico,
Podemos referenciar su tamaño en la población estimada. La cuestión es que, una vez marcados en el plano, no queda nada que nos indique qué relación hubo entre todos esos puntos. Es decir, la cuarta condición, aquella que indica que la ciudad es el sitio desde el que se gobierna una región. ¿Cómo corroborarlo? En Uruk, en Mesopotamia, esta condición es incontestable porque la tenemos por escrito. Se inventó la escritura y la escritura sirvió para plasmar documentos administrativos, cuestiones como cantidad de grano almacenado, compraventas, contratos, etc. En la península, por contra, no teníamos escritura. Bueno, esto es discutible. Hay autores que defienden que sí tuvimos un tipo de escritura, pero el caso es que, de haberla tenido, no la usamos para componer informes administrativos, sino que la empleamos para invocar a los dioses en fórmulas rituales y religiosas. En definitiva, no sirve para nuestro propósito. Por otro lado, hay un aspecto de estos poblados occidentales que hace multiplicar las dudas con respecto a si fueron ciudades o no, y consiste en que sus sociedades se componían sorprendentemente igualitarias. Quiero avisar, con esto no quiero decir que no hubiera élites, grandes personajes. De hecho, tenemos túmulos funerarios que reflejan esta diferenciación con ricos monumentos de sorprendentes ajuares dedicados a los protagonistas de aquel tiempo. El problema es que esta diferenciación no se refleja en la composición de los poblados. En Uruk hay una zona de grandes palacios y de edificios administrativos, pero en los yacimientos mencionados esto por ahora no se ha descubierto. Se organizan en círculos concéntricos, hay un espacio central, pero no se reconocen grandes templos, no se denotan los palacios de los relevantes gerifaltes. De este modo, siendo fehacientes y rigurosos, no podemos constatar que hubiera ese nivel administrativo superior. Nada nos dice que los grandes poblados como el de Marroquíes Bajos o Valencina de la Concepción sirvieran para ordenar el territorio en derredor, no estuviesen constituidos por la confluencia de cientos de núcleos familiares que hubieran elegido estar simplemente allí por agregación, por autoorganización, y no por la existencia de una entidad política superior. Incluso esto es algo que ya comentamos en un programa anterior, referido a Ispal, la posibilidad de que Valencina fuera en verdad un núcleo estacional y no permanente, al que las gentes se dirigieran de manera puntual para determinados ritos religiosos. Por lo tanto, ¿podemos hablar de ciudades en el Calcolítico occidental? No, con absoluta certeza, no. Ahora, en detrimento, cabría irse hacia el sector oriental, el cual no sería tan amplio como el occidental, sino que se limitaría más bien a un único asentamiento como es el poblado de los Millares en la actual provincia de Almería. De tan solo 13 hectáreas de extensión, prácticamente nada comparada con lo visto al otro lado de las montañas, pero la ventaja del yacimiento de los Millares es que posteriormente nada se construyó encima. En Marroquíes Bajos tenemos Jaén arriba, en Valencina la locura urbanística del Aljarafe sevillano, es decir, los Millares ha tenido la oportunidad de haberse excavado sin interjecciones inmobiliarias y de este modo se ha profundizado más en su estudio y análisis. En los Millares hay, aquí sí, signos de diferenciación social, de especialización en el trabajo. Hay varios recintos de murallas, edificios dedicados a la milicia, talleres de producción de cobre e incluso se ha reconocido lo que parece ser un palacio almacén que serviría para la gestión centralizada de los recursos. Por todo ello, no faltan arqueólogos que escriben que Los Millares fue, sin duda, la primera ciudad de la península ibérica. Ahora bien, si Los Millares es una ciudad,
¿Podríamos concluir por extrapolación que también lo fueron Marroquíes Bajos, Valencina o La Pijotilla, siendo de mucho mayor tamaño? Esto sería motivo de un amplio debate. Como he dicho, en los Millares se ha identificado ese nivel administrativo propiamente urbano. En Valencina o Marroquíes Bajos, hasta donde sé, no se ha hecho. Pero claro, allí es difícil excavar porque tenemos edificios modernos encima y puede ser que aún no los hayamos encontrado. Pero, bajo mi punto de vista, creo que hay detalles que indican que no debemos hacernos ilusiones, o más bien que no hay que extrapolar. Hay elementos que informan que lo que ocurrió en el sector oriental, esto es, en los Millares, posiblemente fuera muy diferente de lo que sucedió más hacia el oeste. Hay rasgos netamente diferenciados que indican comportamientos y pautas distintas para ambas zonas. Para explicarlo, he de remitirme a la fecha del 2200 a.C. Esta datación, 50 años arriba o abajo, es la de un cambio de paradigma. El calcolítico desaparece y lo hace violentamente. Los grandes poblados como el de Valencina, Marroquíes Bajos o los Millares son abandonados. Ahora mismo no importa qué sucedió, porque desaparecieron, sino más bien lo que ocurrió después. El fenómeno urbano, el hecho de residir en un entorno de ciudad, es algo que se transmite culturalmente. En otras palabras, cuando alguien que ha vivido en ciudades marcha a otro territorio, suele reproducir en ese lugar de destino el modelo de hábitat en el que residió. Por ejemplo, cuando los fenicios y los griegos vinieron a la península, construyeron ciudades tal como las tenían en Fenicia o Grecia. Cuando los españoles fueron a América, a pesar de que la mayoría procedía de zonas rurales, trataron de reproducir en los nuevos territorios las ciudades que vieron en el Viejo Mundo. Dicho esto, regreso a la datación del 2200 a.C. El calcolítico desaparece y emerge la Edad de Bronce. En el oeste los grandes poblados son abandonados y no hay nada que los sustituya. El Valle del Guadalquivir es una de las zonas más pobladas de la península durante los siguientes 1000 años. Sin embargo, no hay apenas asentamientos importantes que reemplacen a los anteriores. Ni siquiera se reconocen aldeas en el número que cabría esperar. Es como si la población se hubiese desparramado por el territorio, pero sin dejar construcciones que atestiguasen su paso. Por contra, en el sector oriental, los Millares entran en decadencia. Y cuando lo hace, casualmente, surge una nueva civilización que recuerda bastante la anterior. Surge la llamada cultura de El Largar, que se extendió por las actuales provincias de Murcia, Almería y Granada. La cultura argárica se caracterizó por una componente ultradefensiva. Ya no había grandes poblados, sino que estos se redujeron bastante en tamaño y se situaban en lugares inaccesibles con fuerte presencia de murallas y otros elementos para defenderse del exterior. No obstante, en todos esos poblados, incluso en el más pequeño, se reproducía la diferenciación social en castas. Por ejemplo, en un emplazamiento como Castellón Alto en Galera, provincia de Granada, cuya población en su esplendor no sobrepasaría las 120 almas, hay una diferenciación entre guerreros por un lado, artesanos y agricultores por el otro, y finalmente los sirvientes. Aparte, los poblados de Largar se emplazaban conectados a poca distancia los unos de los otros, conformando redes con centro en una capital. En otras palabras, si los arqueólogos han reconocido en los Millares lo que fuera posiblemente nuestra primera ciudad, en El Largar han identificado la primera formulación de un estado con una capitalidad. Entonces, recapitulando, en El Largar los poblados eran asentamientos permanentes, donde habitaban familias, en los que había diferenciación en el trabajo y que se organizaban jerárquicamente según criterios administrativos. Entonces, ¿podemos reconocer en la cultura argárica la primera red de ciudades? Mi respuesta es no.
porque llegados a este punto, cabe rescatar uno de esos criterios con respecto a la ciudad que no he mencionado. Por ejemplo, una quinta condición establecería que la ciudad ha de ser cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Dicho de un modo burdo, en la ciudad han de confluir diferentes maneras de ver el mundo. Si bien existe una cultura mayoritaria, hay cabida para otros grupos sociales, étnicos e incluso raciales. En definitivas cuentas, la ciudad es lugar para la mezcla, para variedad, para la diversidad. En la ciudad, en resumen, hay extranjeros. Y esto en el Argar no se cumple, porque era una sociedad cerrada y endogámica. Los guerreros solo se casaban con miembros de la casta guerrera de otros poblados argáricos, y lo mismo sucedía con los artesanos, con los comerciantes, etc. Y si consideramos que el Argar fue lo que hubo tras la desintegración de los millares, podríamos lucubrar que los millares tampoco cumplían esa condición. A pesar de sus talleres, de su palacio, de su estratificación social. Mas su escaso tamaño en comparación con otros núcleos peninsulares, así como el estar dentro de un recinto amurallado, podría informarnos de que posiblemente fuera el producto de una sociedad cerrada y endogámica que comerciara con el exterior, pero apenas se relacionara con él. En resumen, lo que estoy haciendo es alentar la duda razonable. Cuando los fenicios llegaron, encontraron contextos con mayor o menor desarrollo de la cultura urbana, pero en ningún caso, según mi razonamiento, alcanzaron a erigir lo que podríamos considerar una verdadera ciudad. Aunque la principal conclusión, o más bien se trataría de un interrogante, es lo que ocurrió en el oeste, en el sector occidental, tras el final del Calcolítico. Ya he mencionado que de los millares emergió la cultura argárica, que llegó a constituir un estado. Sin embargo, más hacia el oeste, a pesar de que los poblados en tamaño empequeñecían a los millares, tras su desaparición no emergió una civilización constatable. En esa zona hay que esperar a los fenicios 1000 años más tarde para que emergiera Tartesos. ¿Por qué siendo la región más rica y poblada? Posiblemente porque su configuración social, sus modelos sociales, fueran muy diferentes a lo que podamos imaginar desde nuestro punto de vista de urbanitas asentados. Formas de vivir que nos resultarían extrañas, novedosas e incomprensibles, y que su propósito no sería constituir ciudad. Dicho esto, terminamos la sesión de hoy aquí en el Gato de Ugarit. Esperando que les haya resultado de interés, nos despedimos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Y recuerden, no son más que especulaciones.